sí, en una nueva emisión de Frente a Frente por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en distintos puntos del planeta. Bienvenido Edwin nuevamente al programa. Un gusto, y Héctor, Mónica. El micrófono es de ustedes. Bien, vamos a hablar de dos temáticas que son de alta trascendencia. Primero, una Unión Europea que está pasando por momentos críticos. Realmente en algunos países se avisora una enorme recesión. En Alemania lo está viendo. La situación de Francia con Macron y su primer ministro. La alta corrupción en España, principalmente con Begoña Pérez, la mujer del presidente Sánchez. Pero de alguna u otra manera la Unión Europea tiene desafíos que tratar de resolver, que tratar de mejorar. Y Ursula von der Leyen, en un discurso que tuve la oportunidad de verlo, decía que hay algunos factores que se necesitan para que la Unión Europea no sea realmente un continente que dependa tanto de China como de Estados Unidos, sino que ese mismo continente fortalezca a través de las medidas que ellos quieren adoptar, ¿no? Hidrógeno limpio, con no dependencia de Rusia con respecto al gas y al petróleo, y que están tratando de generar 300.000 millones de euros como inversión que solidifique principalmente a las pymes, porque de eso es lo que ellos están tratando de hacer. En cambio, en América Latina se vuelve complejo, Héctor, por lo que está pasando ahorita. Argentina vino por el presidente Milei y llegó a un convenio con Scott Bexon con 20.000 millones de dólares para tratar de equilibrar el sistema cambiario del país. La situación de Bolivia, mañana son las elecciones en donde más de 20 años el MAS no tiene la presidencia después de Evo Morales en el 2005. Y en Venezuela lo que está pasando con la advertencia que le está haciendo el presidente Trump con respecto a de que la CIA está operando en ese país. En Colombia, que Petro le ha dicho que él no está apoyando al gobierno de Maduro y que él no lo ha reconocido. Oh sorpresa, en Ecuador tenemos más de 20 días con paralizaciones, y en Perú parece que es una maldición ser presidente, porque cada día que uno lo es, vienen las cosas graves. Ahorita José Gerit, que tiene más de 8 días desde el día viernes pasado, hay una denuncia dura contra él por violación. Así estamos, Héctor. ¿Cómo camina el mundo de esta naturaleza? Buenas tardes, muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Buenas tardes. La situación es caótica, no solamente en los máximos niveles políticos, sino que las calles se han convertido en un mar de turbulencias. Y uno tendría que preguntarse qué hay en común entre las manifestaciones en Francia y en otros países occidentales. ¿Qué tienen que ver con manifestaciones en Nepal? Sí, increíble. Entonces, cuando se analiza la situación que atraviesan cada uno de esos países, se ve o se advierte que los gobiernos de corte liberales que los presiden descargan el costo de la crisis en la población de menos recursos, mientras tratan de liberar impuestos para las grandes empresas y los más importantes empresarios. Eso genera un descontento que a la postre se traduce en una insurgencia que primero se ve en las calles y en algún momento se va a cristalizar en las urnas, porque la realidad es que la sustitución de políticas progresistas por políticas liberales dejan de proteger
a los que se perjudican en el cambio de pasar de una política distributiva de lo llamado populismo a una política de restricciones donde se recortan los fondos para todas las necesidades de orden social. Ahora, esto es lo que preocupa. Perdón, Sí. vamos a saludar a Francisco Acosta que nos está viendo y a José Manuel Mera que nos está viendo. Ahora, aquí un saludo a las personas que nos están viendo. Sus críticas serán la mejor contribución que puedan hacer a este programa. Por cierto, tenemos sorpresa después. Esto, como te decía, lo que me sorprende es que, bueno, hay que recordar a la gente que la Unión Europea, después de la destrucción del muro de Berlín, después de la disolución de la Unión Soviética y el encuentro de 1993, ha pasado por etapas. Pero esta es una etapa dura. Rusia ha puesto en jaque a Europa y ellos han tenido que venir a pedir el aporte y el apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué lo están haciendo? Se han dado cuenta que en estos años no han trabajado como ha debido haber sido de mejorar, sino que cada uno ha ido a su rumbo tratando de cumplir las metas que se ha trazado la Unión Europea, pero de ahí el resto nada que ver. Yo creo que parten de una fragilidad y una desventaja en la relación de poder después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos le impone condiciones que no pueden rechazar, y eso genera no solo debilidad política, sino que también inconvenientes graves en la macroeconomía, porque ahora el destino de esos fondos que pretenden succionar de arcas que ya están muy raleadas va a ser direccionado a la industria bélica, con lo cual, lejos de solucionar los problemas generales, van a estar supeditados todavía más a la política de Estados Unidos. Y con la presión enorme de que tienen que tener el 5% del PIB. España, por ejemplo, tiene el 2,1% y está en una situación extremadamente grave con respecto a la administración Trump. Siempre Estados Unidos ha manejado los destinos de Europa según la propia conveniencia. Si no, preguntémonos por qué en 1944 se estableció la relación del valor entre el dólar y la onza de oro en $35. Hoy ese valor es 4.380. Eso nos indica una terrible inflación, pero también un manejo político de una relación que no es bilateral. Y eso implica que la economía está en una situación crítica porque todo el mundo compra oro para tratar de cubrirse. Saludamos a Raúl Saladriaga que se acaba de prender a mirarnos. Un abrazo para todos aquellos que nos siguen observando. Y una Europa que de alguna u otra manera todo tipo de gobierno, por ejemplo en Hungría está Viktor Orbán, en Turquía está Erdogan, y ya comienzan ese tipo de nacionalismo. Probablemente en Francia Marine Le Pen está peleando enormemente para ser la candidata fuerte a la presidencia, y en donde los centros están desapareciendo. El caso de Macron tuvo mucho problema. Olaf Scholz ahorita es alguien de derecha en Alemania. Entonces, ¿a dónde va Europa? Esa es la pregunta con todo este tipo de gobierno. Acuérdate que en el 2020 el Brexit ganó en Inglaterra y se salió de la Unión Europea, uno de los países fuertes de Europa.
el Reino Unido, para hablarlo con propiedad. Sí. Pero recordemos entonces cuál ha sido el papel de Estados Unidos en todo este tránsito por el que la Unión Europea ha tenido numerosos traspiés. La fuga que hay de los mercados, de las bolsas, por parte de los inversores que se vuelcan hacia el oro, lo que muestra es pánico. Y en 1933 Franklin Delano Roosevelt dijo: lo único que debemos temerle es al miedo, porque el miedo es el que desata las crisis. Totalmente. O sea, el miedo contenido es prudencia. Y el pánico en economía es peor que el pánico normal de cualquier ser humano. Claro. Porque el pánico económico es contagioso. Automáticamente comienza a haber crisis que son en cadena, y eso llevó a Estados Unidos y a parte de Europa después del 2008 a una situación muy compleja. Entre otras cosas porque esa apertura que hicieron a la inmigración no solamente fue producto de una culpabilidad acumulada en siglos o un humanitarismo aparecido de golpe, sino que el reducido número de habitantes que tiene Europa lo muestra como un mercado endeble, y la incorporación de mucha gente es la forma de cubrir la baja tasa de natalidad que tiene Europa. Europa se siente aislada. Saludamos a Regina Saldarriaga, que nos está viendo. Un abrazo para todos. ¿Europa se siente aislada de Estados Unidos y China? ¿Crees tú que tiene que competir a contracorriente porque Estados Unidos y China están realmente tratando en una pelea terrible y en donde Europa va a jugar un rol importante para ver dónde se va la hegemonía política? Me da la impresión que la Unión Europea pierde cada vez más centralidad y comienza un largo camino de decadencia donde su irrelevancia va a ser notoria a un punto tal que hasta África va a superar su capacidad de emitir voces. Y ya lo está haciendo. Vamos a saludar al pastor Isaac Humana, que dice: Dios me los bendiga, y que va a estar pegando este programa en sus redes sociales. Y háganlo, pastor, y háganlo todo, porque vamos a tener algunos otros programas que son demasiado interesantes. También en la vida no todo es política, también vamos a hablar de temas que incumben a la sociedad, principalmente temas médicos y de alguna otra cosa que nos debe de interesar. A mí lo que me preocupa realmente de la Unión Europea, lo que me preocupa es que no hay un liderazgo, no hay quien mantenga un liderazgo como antes lo pudo haber tenido Churchill, o, aunque a ustedes no les gusta, Margaret Thatcher, por ejemplo, en Inglaterra, o François Mitterrand en Francia, o Helmut Kohl en Alemania, el mismo Lech Wałęsa en Polonia, el mismo Papa Juan Pablo II, Carlos Wojtyła. Es decir, en una época extremadamente compleja, Europa tenía fortaleza en su liderazgo. Ahora a mí me cuesta realmente saber quién es el verdadero líder y que por ejemplo, puede sentarse con Donald Trump y negociar ciertas cosas con Donald Trump. Eso es lo que preocupa a Europa. Creo que ha perdido totalmente la capacidad de negociación y solo les queda levantar la mano
diciendo sí, voto. Es una situación muy triste, muy lamentable, pero ¿qué cambiaría en una situación de ribete de conflagración entre Estados Unidos y China, por ejemplo, por la isla? Por Taiwán. Por Taiwán. ¿Qué cambiaría? ¿Que Europa estuviera a favor o en contra? Hay muchas inversiones en China, principalmente en Alemania, en los puertos en Alemania. No modificarían para nada las decisiones de Donald Trump o la de Xi Jinping. Ahora, el problema es qué rol ha jugado Europa en Ucrania. Porque ha tenido una enorme dependencia de Estados Unidos para que Ucrania no pierda totalmente la guerra y todavía se mantenga, aunque casi la está perdiendo, pero todavía tiene que Volodymyr Zelensky venir a la Casa Blanca y negociar con Donald Trump a ver si le da o no le da los misiles Tomahawk para seguir peleando. ¿Pero Europa qué? Es lo que nos preguntamos, ¿no? Porque tiene que venir Zelensky aquí, a la Casa Blanca, y decir... Sí, no ir a Bruselas. No ir a Bruselas. Entonces, eso es lo que implica la grave situación que tienen ellos. Y lo que decía Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, por cierto, ella decía, bueno, estamos en una posición que tenemos que recuperar el alma y la dignidad. Son cosas que cuando se han perdido cuesta muchísimo restituirlas. Sobre todo. Hola. Tenemos un contacto ahorita con alguien. Hola, señor Galindo. Hay un problema de comunicación. Sí, tenemos un contacto, Héctor. Estamos en vivo. Tenemos un contacto con el presidente del Colegio de Periodistas y un fiscal también en cierto sector de Trujillo, en Perú, por la grave situación. Ya vamos a ir con Latinoamérica, que creo que es más incierta la situación todavía. Que hay mucha efervescencia. Que sí, porque en Latinoamérica en cambio está pasando algo que es extremadamente complejo. En Bolivia son las elecciones mañana, en donde o gana Rodrigo Paz, de demócrata cristiano, o gana a Tuto Quiroga, que ya fue presidente. Ahora sí, tenemos en línea al señor Alfredo Galindo. Alfredo, qué gusto en saludarte, hermano. Alfredo Galindo es presidente del Círculo de Periodistas de Trujillo, si no me falla la memoria, y es también fiscal de dicho sector en Perú. Bueno, ex fiscal, ¿no? Abogado también de la República. Alfredo, gusto en saludarte. Qué gusto, mi estimado colega. Un saludo desde Perú, Departamento de la Libertad, Trujillo. Estamos aquí, gracias por la gentileza de la invitación. Solamente para aclarar que en un tiempo fui fiscal provincial penal aquí en La Libertad y también un decano del Colegio de Periodistas. Y bueno, eso me ha dado la oportunidad de conocer un poquito más la realidad a fondo aquí en nuestro país. Bueno, perfecto. Muchas gracias por su aclaración. Aquí viene la pregunta. José Gerí, presidente actual de Perú, ha sido denunciado por violación. Aparte de eso, ¿qué es lo que dice la población peruana? ¿Por qué no lo quiere al presidente Gerí para que esté en estos últimos meses antes de las elecciones en abril en ese país? En verdad, la población no lo quiere en realidad al Congreso. Entiende que el actual presidente encargado, José Gerí, ha sido parte de este Congreso que ha aprobado muchas normas a favor de la delincuencia, ¿no? Imagínate que el Congreso aprobó eliminar la detención preliminar para casos de delitos hasta graves, ¿no? Ha cambiado la ley de crimen organizado, la extinción de dominio, se ha dado normas más flexibles a favor de la delincuencia. Entonces
presidente de la mesa directiva, al asumir él, lo que la gente reclama es de que hay que censurar, que salgan todos de la mesa directiva y solamente así podría salir Geri. Porque si sale el presidente, asumiría a alguien peor, como es el actual presidente de la mesa directiva, el señor Fernando Rospigliosi, y la situación sería la misma. Así que lo que se exige es el cambio de la mesa directiva para elegir algún personaje que podría hacerlo mucho mejor que Geri. ¿Y quién elegiría ese personaje, ya que va a salir la mesa directiva del Congreso? ¿Quién lo va a elegir? Sí, lamentablemente, si es que uno mira en los 130 congresistas, no vamos a encontrar casi a nadie porque todos tienen rabo de paja, como se llama aquí en Perú. O sea, tienen algún antecedente que no los habilita moral o legalmente para ser presidente. El único que se hablaba, y eso lo dijo el colega César Hildebrand, es la posibilidad de que el general Roberto Piana, que también congresista, asuma la presidencia de la mesa directiva y a su vez él se encargue de la presidencia de... Pero este candidato, Roberto Piana, este candidato... Pero como no es manejable, él no es manejable, él siempre ha mantenido una posición un poquito más coherente, más rígida, entonces no lo quiere, o sea, no respondería él a los intereses de la generalidad del Congreso. Ya, pero él está para candidato a la presidencia en el 2026, al personaje que usted me está nombrando. Él está como candidato de Unidad Nacional. Exactamente. Que implica la fusión de tres partidos, el partido del general Chiabra, el Partido Popular Cristiano y Peruanos Unidos por el Cambio, que formó el hoy fiscal de la Nación, Tomás Gatti, que ya, bueno, el que estaba encargado. Entonces, al ser elegido el presidente encargado, ya no tendría esa posibilidad de postular a la presidencia de la República. Por eso él se inhibiría a ser el presidente encargado de Perú, porque no tendría la oportunidad de ser candidato a dicha magistratura. Así es, ¿no? Y él estuvo presto a ser partícipe, ¿no?, de la encargatura de la presidencia, pero bueno, en el Congreso prefirieron a José Geri. ¿Por qué? Porque él, aparte de la denuncia que tuvo por violación sexual, también tiene otras denuncias por enriquecimiento ilícito, por tráfico de influencias, por desobediencia a la autoridad. Entonces, la gente cree que él va a responder a lo que el Congreso le dicte. O sea, va a ser un títere del Congreso. Y si no actúa de acuerdo a lo que el Congreso le pide, fácil van a captar sus denuncias y lo van a sacar de la presidencia. Entonces él ha dicho que, bueno, se va a mantener aquí, no va a renunciar porque tiene el apoyo del Congreso. Ya, el Perú tiene un problema de inseguridad como tiene la mayoría de los países. En Ecuador ni se diga, en Colombia ni para qué hablar, en Argentina, en Córdoba y en Buenos Aires tremendo, también por nombrar otros países. Pero por eso es la salida de Dina Boluarte. ¿A qué le llaman incapacidad moral permanente? ¿Qué es eso jurídicamente hablando? Incapacidad moral permanente. Perdón, primera vez que yo escucho ese término. Incapacidad moral permanente no está definido en ningún sitio, inclusive ni el Tribunal Constitucional todavía se ha encargado de establecer qué significa incapacidad moral permanente. Pero el Congreso lo ha invocado para sacar a Dina Boluarte. Si hablamos de incapacidad, ella estaba desde el primer día que asumió la presidencia de la República, estaba incapacitada moralmente bajo los términos del Congreso para ejercer la presidencia de la República, pero la mantuvieron aquí porque eso implicaba interés en el Congreso, porque si ella no aceptaba o renunciaba, automáticamente se tendría que haber convocado elecciones y el actual Congreso hace 2 años y medio tuvo que haber salido a su casa. Ahora, en los actos de corrupción son tremendos. Contésteme algo. Yo acá hablaba con Héctor y creo que lo hablé con usted en la mañana. Parece que ser presidente de Perú es como jugar a la ruleta rusa. Es tremendo. Después de Ollanta Humala, corrígame usted, no ha habido un presidente que se haya mantenido en el poder los 5 años que le corresponde. Claro, a partir de Pedro Pablo Kuczynski no se han mantenido, ¿no? Y es difícil encontrar una figura política que no esté inmerso en casos de corrupción. Figuras como, por ejemplo, antagónicas
2014 y después de su mandato no tuvo vida de tener riqueza, nunca tuvo un vehículo, vivió en un sexto piso, en un departamento modesto, con muebles muy antiguos. Él fue un presidente. Hay que recordarle a la gente que Fernando Laúnde Terry tuvo en la época de los años finales de los 70, principios de los 80. Claro, 80, 85. 85, sí es. Sí, 80, 85. También fue un hombre muy modesto. A partir del año 95 es donde salen a lucir intereses ya particulares, perdón, del 85, y esto se acrecienta en el año 90 cuando Fujimori se vale de Vladimiro Montesinos, y aquí es donde crece todo ese sistema de corrupción que a través de los años se ha ido fortaleciendo, porque ellos generaron un esquema tan corrupto que muchos se han alineado y ya no han podido salir de allí. Por eso es que ahora los presidentes no demoran mucho, porque entran en un sistema corrupto y cuando no se alinean, automáticamente ya están involucrados, ¿no? Corríjame algo antes, no sé si Héctor y Mónica quieren preguntar algo. Corríjame algo. Keiko ha tenido una mochila demasiado pesada con los problemas que tuvo su padre Alberto Fujimori durante los 10 años de presidencia en Perú. Claro, porque ella asume el activo y el pasivo. Recordemos que va a estudiar a Estados Unidos con dinero que ha sido entregado por el propio Vladimiro Montesinos. Ella fue primera dama de la nación. Así es. En el gobierno de su señor padre, Alberto Fujimori. Entonces ella ha estado involucrada en forma directa con todos esos actos. Ella conocía y nunca dijo nada, siempre se ha mantenido allí. Entonces ella prácticamente se ha formado en ese entorno del cual no se ha desprendido, y todo ese equipo de asesores lo aconsejan en negativo, y la gente cree que todos los problemas que tiene Perú hoy, los problemas políticos, es por la participación de ella, porque dice, si llega una segunda vuelta, que es con Fujimori y una piedra, la gente va a elegir a la piedra, o ese anti-fujimorismo, ese anti-Bunto. Ella no debe participar, según gran parte de la población, para que la población elija más, de una manera más ecuánime. O sea, el anti-Bunto es lo que ha venido a generar presidentes como Pedro Castillo, ¿no? De una izquierda interesada, una izquierda que ya no es la de antes, y que también está involucrada en actos de corrupción. Héctor, ¿alguna pregunta? No, ha sido muy explícito Ya, en perfecto. el detalle, así que se lo agradecemos. Ya, perfecto. 2 o 3 preguntas finales. Dina Boluarte, ¿será juzgada? Me imagino que sí, con la discapacidad moral permanente la van a juzgar, y tal vez Dina Boluarte va a ser juzgada. A ver, Alberto Fujimori fue condenado por delitos de homicidio calificado, secuestro agravado, a pesar de que no participó de forma directa. Se le aplicó la teoría del autor inmediato, porque él, según la sentencia, como jefe máximo de las Fuerzas Armadas y policiales en el Perú, tendría que haber dado la orden para los asesinatos que ocurrieron en su gobierno, los estudiantes de la Cantuta, por ejemplo, y otras masacres. Por eso fue condenado. Ahora, a Merino se lo está juzgando también por las 2 muertes que hubieron durante su efímero gobierno en 5 días. Sí. Y Dina Boluarte encarga ese tema pendiente de los demás 70 asesinatos que hubieron durante el mes de diciembre del año 2022. Al principio de la presidencia, después de Castillo, ¿no? ¿no? El tema va a ser juzgada, ya está sentenciada. Ya. Ahora lo otro, a mí me sorprende de algo. Yo no te hablaba con usted sobre lo macroeconómico y lo muy bien que está en Perú. ¿Qué rol juega el señor Julio Velarde, me parece, el presidente del... Julián Velarde, algo así creo que se llama, el presidente del Banco Central, que no hay nadie quien lo saque de ahí? Ya tiene casi un cuarto de siglo ahí en el... o 15 o 20 años en el Banco Central. ¿Cómo es que funciona este dato? Mientras hay una enorme inestabilidad política, Perú, para que la gente sepa, Perú tiene el puerto más importante en toda Sudamérica, es el puerto de Shanghái, chino por cierto, y la pregunta viene de cajón. ¿Habrá problema con Estados Unidos por la cuestión geopolítica, ya que Perú tiene grandes inversiones chinas?
tema bien particular, porque ha habido crisis políticas fuertes. Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski los tuvo, Vizcarra los tuvo, cuando asumió Merino no había inclusive ni ministro de Economía. Entonces el Perú siguió marchando en automático, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica esto? Gracias a que Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, ha hecho un manejo responsable, ¿no?, de las finanzas. Él prácticamente mantiene aquí el nivel, porque no hay inflación a pesar de la crisis política y que puede generar crisis económica. El dólar aquí en Perú sigue bajando de precio y estamos en 3 soles 38. La cotización del sol con el dólar, así es. Entonces, él es la clave para todos los gobiernos, y creo que es positivo de que lo hayan mantenido a él en el cargo, ¿no? Sea Kuczynski, sea Castillo, sea Dina Boluarte. Pero el gobierno se atribuye los méritos. No, el mérito es de Velarde, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave para que la economía en el Perú se mantenga a flote y haya inversión. Ahora han venido los chinos, algo que ya adelantó Alan García el año 2006. Cuidado con China, nos dijo. Sí, China va a explosionar económicamente, va a comprar las economías de todo el mundo, principalmente aquí en Perú. Ya tenemos el puerto de Shanghái. Y eso porque otras economías fuertes, como Estados Unidos, se han dejado estar, se han dormido, ¿no? Entonces creo que la lucha en ese sentido económica en los próximos años se va a convertir en algo muy interesante. Perfecto. En abril, ¿quiénes son los 3 candidatos fuertes para obtener la presidencia y para no caer en la cárcel? ¿Qué pregunta? Yo creo que esa es la pregunta más difícil que a ustedes le han hecho, porque realmente cualquier presidente que llega allí es como una tragedia realmente ser presidente de Perú. Sí. No, le preguntaba que en el mes de abril, ¿cuáles serán los 3 candidatos que cree usted que podrán llevar el rumbo del Perú? Sí, o sea, con este esquema que el Congreso ha generado, o sea, el cambio de la normatividad, vamos a tener como cerca de 30 candidatos a la presidencia de la República, ¿no? O sea, la lucha va a ser fuerte. Ahora, quizás están arriba, tentativamente las encuestas, López Aliaga, el alcalde de Lima, está aquí como Fujimori, por ahí aparece César Acuña, pero la gente ahora no cree ya en los políticos. Lo que va a decidir es quién va a invertir más en esas campañas. O sea, vamos a ver un derrame de dinero extraordinario. Quizás eso puede influir al final. Sáqueme Hoy nadie pasa del 8%, por ejemplo, ¿no? Sáqueme una duda. Se va a definir en los próximos meses. Alfredo, sáqueme una duda que yo creo que es importante. Yo no conozco esto y usted que vive en Perú y veo que está muy bien informado. ¿Quién financia las campañas electorales en Perú? ¿Hay un control del Consejo Nacional, de la OMPE, eso sí me acuerdo que así se llama? ¿Hay un control o hay algo medio oscuro? 30 candidaturas a la presidencia, eso es una locura. Claro, ahora el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, tiene una responsabilidad. Muchos hablan que se está tramando pues un fraude electoral, ¿no? La gente ya no cree tampoco esas instituciones que han sido muy manipuladas por el Congreso de la República, ¿no? O sea, lamentablemente aquí las instituciones autónomas no son tal, porque su elección depende de otros entes, entre ellos el Congreso de la República. Ya depende de la persona, en realidad, que quiera servir al Perú y no se deje influenciar para alterar la voluntad popular manifestada en las urnas. Perfecto, Alfredo. Yo creo que después lo vamos a estar llamando. Vamos a ver qué dice la Organización Nacional de Procesos Electorales, que es la que rige las elecciones en su país. Y realmente es una situación demasiado dramática, más que todo lo que está pasando en Lima. Es terrible. Y yo, corríjame, me parece que vi una encuesta que el Congreso tiene menos del 2% de elección
de popularidad. Me corrige si de pronto la vi mal, pero me parece que la vi la semana pasada, menos del 2%. Ni los mismos familiares, los congresistas, hermano. Claro, el Congreso de la República ha mantenido un nivel de 2 a 3% de aprobación, que es un récord, ¿no?, de toda la historia. Dina Boluarte mantenía un récord de 0, porque inclusive muchos decían que debe puntos. Punto negativo, entonces. La gente ya no cree, ojo, en el Congreso de la República, ya no cree. En los políticos tampoco, y eso se refleja en las encuestas. Alfredo, gusto en saludarle, gracias por su tiempo y su paciencia. Esperemos que Perú, que es un país maravilloso, que tengo la suerte de conocerlo, que es un país maravilloso, trabaja en lo único, aparte de la economía, que son buenos en el buen ceviche peruano, y lo gastronómico a nivel mundial. Ustedes tienen un marketing increíble, increíble. Un abrazo a la distancia, mi querido colega. Gracias, igualmente, mi estimado colega, con todo gusto, en la próxima oportunidad. Encantado de conversar. Gracias. Encantado de usted. Gracias. Vamos a saludar a Gina Velasco, que nos está viendo, a Jorge Tomala Z, que nos está viendo. Dice saludos desde New York, dice Jorge Tomala. Qué gusto saludarlo a Jorge. Jorge fue personaje chévere ahí si me refiero al mismo, del Grupo Real Delgado, una radio muy querida en la ciudad de Nueva York. Héctor, qué tragedia con lo de Perú. No me sonrío realmente, me sonrío para no llorar. O sea, es una situación crítica. Es crítica, pero no parece un emergente en Latinoamérica. No. Realmente la conflictividad está en cada uno de los países de Latinoamérica, solapada o desembosadamente manifestada. Así que Y esto no es grave porque ya la gente no cree en los políticos. Y vienen los famosos mesías, y tú ya sabes lo que pasa con eso. Ustedes lo han vivido en Argentina también. sí, sin duda. Y esto es grave porque la gente, como no cree en los políticos, cualquier cuentero en la mañana viene lo que pasó con X, Y, Z, más que todo con la familia Fernández. Ustedes tuvieron a Kirchner Fernández y a Fernández Alberto de presidente, y la situación que dejaron en Argentina con una hiperinflación. Que este gobierno, que prometía solucionar todos los problemas, solo los ha empeorado. Pero eso es casi una práctica generalizada en todo el orbe. No es solamente de la República Argentina, No, viene desde México para abajo. o de Latinoamérica solamente. Hay una crisis de orden político que magnifica la crisis económica a nivel mundial. Entonces, solo la resolución de la crisis en su conjunto, o sea, como ocurrió en 1929, como ocurrió, La Gran Depresión. como ocurrió en 1720, Claro. con el problema que tuvieron con las inversiones de los mares del sur, el Reino Unido, o la crisis del 2008. Solo cuando eso haya decantado se podrá ver con cierta claridad. Warren Buffett, un importante inversionista, dijo: solo cuando baje el nivel de las aguas se podrá ver quién estaba desnudo. Y el problema, Héctor, es que a mí, más allá de las crisis económico-políticas, es que las instituciones se están debilitando. Que ya nadie cree en nadie. Es decir, en Latinoamérica, porque me voy a Latinoamérica, ya después podemos hablar de Europa y de Chile. De Europa hemos hablado ya, básicamente. Pero si hablamos en Latinoamérica, hay una crisis de desconfianza porque las instituciones públicas están siendo corroídas no solamente por políticos inescrupulosos, sino por un crimen organizado que cada día se fortalece por esos mismos políticos.
Esa es la realidad. O sea, ese es el rol. El Estado desaparece y el crimen organizado y los políticos inescrupulosos están casi que gobernando en esta parte de la región. Reemplazan al verdadero poder político, porque hace ya mucho tiempo que numerosos mexicanos, por ejemplo, sostienen en conversaciones coloquiales: sería preferible que dejaran a los narcos en el gobierno porque ellos distribuyen mejor el dinero. Sí, y hay una parte de la región de México que no lo quiere reconocer Claudia Sheinbaum, por ejemplo, que es muy difícil gobernar. Yo tengo gente, a mí me lo han dicho, a mí me lo han mandado por mensajes de Facebook. O sea, ¿sabes qué? Aquí nosotros no le pagamos los impuestos a los municipios, sino a X, Y y Z grupos que nos mantienen mejor y que nos protegen. Sí, lamentablemente, rigurosamente cierto, pero eso fue ya anunciado por un político relevante de apellido Hurtado hace muchísimos años, donde anunció la decadencia de los estados y los poderes políticos en detrimento a favor de las organizaciones paramilitares y el terrorismo. El rol de la justicia en Latinoamérica cada día es más débil. La impunidad avanza y la negligencia impera. ¿Qué se hace con esto? Es como un cáncer que ataca la democracia. Se ha hecho metástasis. Y no tenemos antídotos, no tenemos ni vacunas ni tratamientos que permitan, por lo menos en el mediano plazo, tener alguna expectativa de modificación. A mí me nace una curiosidad. Todo el mundo habla de la enorme popularidad de Nayib Bukele, por lo duro y lo fuerte que ha sido. América Latina quiere buscar ese ejemplo de un presidente autócrata que controle por lo menos la seguridad, que es el factor primero en las encuestas, que la economía y que todo. En Argentina, en Córdoba es terrible, en Rosario, en Buenos Aires, en Ecuador, en la costa de mi país es bárbaro, en Colombia, en el Catatumbo, en Perú matan a los transportistas, que da miedo. En Bolivia hay una situación crítica, aparte de lo económico, la inseguridad. No hablemos de Venezuela, que hay presos políticos, que eso ya es otra cuestión, pero si yo me pongo a nombrar país por país, el programa llega hasta las 6 de la tarde y no vamos a terminar nunca. La gente se pregunta desde hace tiempo por qué cada país no tiene un Bukele. Y la realidad es que habría que invertir la ecuación para preguntarse qué capacidad económica y de fuego tienen los delincuentes, porque no es lo mismo la Mara 18 o la Salvatrucha en su capacidad económica que los cárteles de la droga. No hay punto de comparación. Entonces, es esa diferencia lo que le ha permitido a Bukele, con su política de mano dura, hacer alguna pequeña diferencia. Y tratar de quebrar tratar de cambiar a alguien del Tribunal Constitucional para que para muchos opositores digan que violó la Constitución y se posesionó 5 años más. Es decir, hay que ser rígido y también quebrar varias normas de este país para tratar de buscar la manera de cómo estar allí. Es que a los otros países de Latinoamérica se les hace imposible tener una política restrictiva hacia el narcoterrorismo. ¿Quién se puede imaginar a Sheinbaum controlando
la importancia creciente que tiene la delincuencia narco. Si ya está instituida incluso en el pensamiento de la población. O sea, lo han naturalizado. No es descabellado cuando el presidente Trump dice México es un narcoestado. Al cual ha colaborado mucho Estados Unidos con sus políticas. A quien ha estado proveyendo armas a estos grupos y estos grupos mandándole lo que le ha mandado. Es decir, es un intercambio de armas y drogas, ¿no? O sea, vivimos una autopista de ambos lados y de ambos males. Y esa es Latinoamérica. El problema es, ya hemos dado el diagnóstico que es suficiente. Aquí los que nos están escuchando dicen, bueno pues, nosotros lo sabemos, pero ¿habrá alguna solución sobre esto? ¿Habrá alguna alternativa, por ejemplo, que en el Ecuador, en la costa del Ecuador, no maten personas que dan miedo y pongan coche bomba como lo ponían antes en Perú y en Colombia? O en Colombia realmente encontremos el verdadero asesinato de Miguel Uribe. Lo mismo pasó con Fernando Villavicencio en Ecuador. O lo que pasa en el Perú, los altos grados de corrupción, principalmente con los videos, los mamanes videos, o en la época de los cuadernos de corrupción de Kirchner, ¿no? Es decir, le podemos encontrar, ¿habrá alguna luz al final del túnel? Como diría alguien por allí. Mientras esa luz alumbra, van a seguir habiendo asesinatos políticos que no comenzaron con Colosio. En el 93, cuando lo matan a Colosio Burr. Aquí le voy a hacer una pregunta a la psicóloga, para inmiscuirla aquí, ya que estamos aquí entre amigos los tres. Mónica, ¿por qué la población se acostumbró a este tipo de hechos? Ya no nos inmuta ver a una persona muerta en la calle. Grabamos y hacemos una película, escena, le mostramos al mundo. Es por último ese personaje, si tiene un reloj se lo robamos. Es decir, la inconsciencia ha llegado a tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que esta sociedad específicamente tiene fallas muy importantes y que están relacionados con lo económico. La gente cree que lo económico es lo más importante y pierde de vista la cosa de la espiritualidad. Y también está muy imbuido en las redes sociales, en donde para tener seguidores necesitas mostrar lo peor. Lo peor tiene más seguidores que lo mejor. Y paga mejor. Y paga mejor, porque toda esa gente ya está negociando con eso que sube. Creo que no todo el mundo, no todo o sea, el mundo. En pocas palabras estamos negociando la muerte. Es un negocio, pero que deja réditos. Las noticias malas venden más que las noticias buenas. O encontraste un diario que se mantenga con noticias buenas. Mira, yo me reuní con algunos comunicadores a nivel nacional, un día en un hotel de la ciudad. Todo el mundo lo sabe. Estuvo la gente de Telemundo, Univisión y gente de afuera. Y yo hice una broma, un comentario entre serio y broma. Yo le dije que las grandes cadenas internacionales, la última noticia es la refrescante. Pero cuando ya ponemos cuando ya la cadena internacional deja la última noticia, es cuando ya todo el mundo ha cambiado de canal y no hay ni un seguidor, no hay rating en ese medio. Entonces, porque llega un momento también de que ya hay un hartazgo sobre esto. Y cuando tú refrescas, por ejemplo, una de las mejores psicólogas que hay aquí, porque se llama mi amiga Mónica, y la ponemos en el último, cuando Mónica debería de ser una especie de pie de página para el periódico, o debería de hablar de algún tema específico de psicología, pero cuando ya lo dejamos lo último, ya nadie la mira. Puede ser con Héctor, puede ser conmigo. Es decir, ¿por qué llegamos a esto, Héctor? Porque estimo
que las crisis ponen al ser humano enfrente de su autoconservación. Por lo tanto, como ha sucedido en muchas otras épocas, podríamos recordar a la Berlín destruida del 45. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los niños agonizaban en las aceras y la gente pasaba por al lado sin reparar en ellos porque estaban buscando comida. Entonces, en esos momentos no hay tiempo para el sentido humanitario, para la correspondencia afectiva con el resto de las personas que nos rodean, así sean familiares. En Argentina, en un famoso programa de un historiador y politólogo, Carlos Pagni, uno de sus asistentes dijo, cuando le preguntaron por la corrupción no le preocupa a nadie mientras la economía le permita subsistir. Wow. Roba aunque hagas. Por eso es que hay grandes gobiernos populistas en Latinoamérica que de pronto en lo social han trabajado bien, aunque se lo hayan llevado todo. Lamentablemente es así. La gente vota de acuerdo a cómo responde el gobierno a sus necesidades personales, no a cuestiones éticas o de defensa de la institucionalidad o el respeto por las leyes. Así que, dado que tenemos una crisis de nivel mundial a la vista, solo es posible un mayor deterioro del comportamiento del ciudadano universal. Entonces yo me voy a aliar con esto. China es un país regido con mano dura, fuerte. Es un país que se ha expandido alrededor del mundo. Comercialmente es el país de mayor progreso. Ha sacado 700 millones de pobres en las áreas rurales después de que muere Mao Zedong en el 71, si me corriges. Vino Deng Xiaoping y tuvo que aplacar en Tiananmen en el 89, 3 de junio del 89, entre el 2 y el 3 de junio del 89, una manifestación, y de ahí en adelante con los tanques, con los famosos tanques, eso es una imagen icónica, y de allí en adelante China ha tenido un progreso. ¿Será la única solución poner ese tipo de mano fuerte y regio y tener un gobierno autócrata y dictatorial? Ese progreso es fundamentalmente de la macroeconomía de China. Alcanza también, por supuesto, por el famoso derrame de las riquezas, alcanza a niveles de la población productiva, pero también no se puede olvidar, aunque no nos llegan las noticias en la forma que desearíamos, no se puede negar que no hay una absoluta satisfacción por parte de la población china por la falta de capacidad de opciones que pueden tener. Claro, tienen una sola opción, y si no se ríen esa sola opción ya saben lo que les espera. Así que no hay soluciones mágicas en ningún lado, y la humanidad va a seguir avanzando con tropiezos intermitentes, pero confiemos en que siga avanzando. Vamos a saludar a Isabel Fernández, que nos está viendo, a Marta Teresa Vera, que nos está viendo,
y a Rina Williamson, que nos está viendo. Un saludo a todos. En el Ecuador pasa algo tremendo entre el presidente Noboa y qué bueno a Rina, entre el presidente Noboa y los grupos del indigenado que están reclamando sobre el subsidio a los combustibles. Latinoamérica y Ecuador es parte de los países convulsionados en donde la gente ya no sabe a qué atenerse. Esa es una realidad que no la podemos obviar. Es una realidad que es tremenda. Héctor, no quiero dejar irte para hablar un poco de las elecciones de mañana. ¿Qué opinión tienes con esto de lo de Tuto Quiroga y Rodrigo Paz? Algunos observadores políticos ponen en duda el triunfo, no ponen en duda el triunfo de Tuto Quiroga, que está adelante en las encuestas, sino que sostienen que el importante núcleo que va a quedar afuera de los votantes tiene muchas más probabilidades de ser receptado por Paz que por Quiroga. Y Paz le ganó en la primera vuelta. ¿Tú crees que Tuto Quiroga, bueno, ya fue expresidente? Bolivia tiene un gran problema. Bolivia tiene falta de circulante, que es lo primero. Y lo segundo, Bolivia está careciendo de productos. ¿Cómo el presidente tiene que venir y tratar de poder ayudar a esa población que tanto lo necesita? Rina Williamson dice: hablé de la masacre que hizo las Fuerzas Armadas el 14 de octubre en Otavalo y el silencio de mis compatriotas en Las Vegas cuando usan mi ropa típica para bailar y representar Ecuador. Sí, creo que lo habló, pero en mi caso yo me mantengo un poco al margen, soy comunicador y tengo que entrevistar un poco de gente, y yo ya he hablado de eso con algunas, tanto de gobierno como del sector indigenado. En estos días le hago llegar a Rina eso. Bien, Héctor, eso en Bolivia y en Argentina. Esos 20 mil millones de dólares que le dio el Tesoro el Tesoro de los Estados Unidos a Milei está corriendo peligro, porque si la oposición gana, ¿qué va a pasar con esos 20 mil millones? Ya fueron muy claros, en palabras de Besen, esa ayuda no va a existir para un gobierno opositor. Eso implica que Milei tiene que hacer los mejores esfuerzos para que el dinero esté. A la gente de la calle estará informada que si ellos votan en la candidatura del peronismo, saben de que ese dinero no va a llegar, o a la gente de la calle no le ha puesto atención. Son los votantes, al fin y al cabo, ellos son los que van a elegir. Es que lamentablemente estas elecciones tienen poca posibilidad de cambiar las relaciones de fuerza entre la presidencia y el Congreso. Y todo aquello que pueda hacer, aún ganando la elección, y si alcanzara al hipotético 33% de legisladores que necesita para sostener sus vetos, aún así, con el tipo de política económica que desarrollan, no alcanzan con los 20 mil millones, porque ya se fumaron la posible producción de vaca muerta hasta el 2026. ¿Qué van a hacer con las hojas que están mandando a China? ¿Cómo Milei va a tratar de solucionar ese problema con China cuando lo están presionando aquí en la Casa Blanca para que no lo haga y que mantenga negocio con los agricultores estadounidenses? Es que por una
por una situación probablemente hemisférica, la Argentina produce y exporta las mismas cosas que Estados Unidos. En cambio, con China, produce las cosas que China necesita. ¿Qué va a hacer Milei? ¿Qué va a hacer el presidente Milei? Sería un suicidio Ujú. apostar por cerrar el comercio con China, porque realmente Estados Unidos no necesita comprarle Claro. los productos agrarios que ambos producen. Entonces, es la ayuda de un competidor. Esta es una pregunta un poco... no sé. Nos está acabando el Sí, tiempo. pero esta pregunta es válida porque Chile tiene mayores inversiones con China que con Estados Unidos. Tú dirías, Argentina lo está teniendo también, Brasil, con el problema del café, está mirando más a, bueno, las mayores inversiones son con China actualmente. Perú tiene Shanghái. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos para no perder el liderazgo en la región? ¿Qué debería de hacer Estados Unidos? Porque lo está perdiendo, obviamente. Este tipo de prácticas coercitivas con que nos está tratando de someter Donald Trump, hasta ahora, en lo que hace a la región, aparentemente le viene dando algún resultado. Brasil escapa un poco a eso por su alianza dentro y con los BRIC. Pero la Argentina se ha retirado de los BRIC por decisión de Milei. Claro, porque es de derecha, por lo general los BRIC, hay que recordarle a la gente que está Sudáfrica, Rusia, China, India y Brasil. Y ahorita están algunos otros países. Los BRICS es una organización que trata de buscar, aparte de mejorar lo económico, una moneda alternativa a lo del dólar, para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando. Y ya algunos de esos países están comerciando con otros afuera del BRIC en monedas propias. Principalmente con monedas virtuales. Pero bueno, tenemos un panorama caótico y peligrosamente oscuro en el futuro. El desenvolvimiento de eso puede agravar la crisis universal hasta un punto que no podemos predecir hoy. Entonces, para que bajen las aguas, como aseguraba Warren Buffett, en el camino van a quedar muchos cadáveres económicos. Fernando Elías Cerdeño Delgado dice: saludos Patricio desde Manta, Manabí, Ecuador. Un saludo para mi profesor. Pues, le voy a contar una anécdota. Este profesor me salvó la vida a mí. Yo anteriormente y esto no tiene nada que ver con el programa, yo iba al colegio en bicicleta. Ustedes saben, yo no puedo ver, pero a mí me gustaba andar en bicicleta. Me venía un trailer encima y me salvó. Así que imagínate el agradecimiento que le tengo a Fernando. Un abrazo, Fernando. Qué loco que era yo en mis épocas de juventud, de verdad. No, Hay que reconocer que no, y lo hago para amenizar el ambiente, porque de verdad, uno no trata de ser dramático ni trágico, pero así va caminando el mundo. Y uno no trata, y hay cosas positivas que resaltar en el mundo. Resaltemos algo, a ver, para que la gente no diga que aquí hemos venido a ponerle oscuridad al ambiente. ¿Qué te pareció el premio Nobel de María Corina Machado, por ejemplo? Una medida en cierto modo política. Totalmente de acuerdo. Para demostrar que el mundo libre no acompaña a Maduro. Un Maduro que está con un tremendo temor y que se lo ve cada día más apesadumbrado
y paranoico, ¿no? Y el temor aumenta la paranoia habitualmente. Saludamos a Lupe Sotelo que nos está viendo. Un abrazo. Bien, Se nos va a acabar el tiempo. Antes de que se acabe el tiempo, en los próximos días estaré anunciando una nueva plataforma que estoy teniendo con mi hija. Por cierto, es excepcional la plataforma que estamos tratando de hacer. Es una niña de 21 años y me está ayudando muchísimo a hacerla. Y vamos a hablar de temas un poquito más refrescantes, como temas de psiquiatría, temas de médicos, temas un poco más sociales. Lógicamente que también va a estar involucrada la política, pero a veces yo creo que necesitamos, yo el otro día le dije a Facundo Manes, y por cierto un saludo a cuando lo vean, a Fernando Taragano, así es el apellido, lo dije bien creo, ¿no? Sí. Por primera vez lo dije bien. Y yo le decía a Fernando, los políticos necesitan no un psiquiatra, sino de vez en cuando una camisa de fuerza. La verdad que sí. Bien, antes de decir esto, voy a internarlos por juez, cosa que no lo pueda sacar más. Sí, una cosa que voy a decir, cuando hablábamos de la pobreza, ¿no? La pobreza más indignante no es de aquel que no tiene dinero en el bolsillo, sino de que no tiene nada en su alma. Esa es la peor pobreza. La pobreza El moral. pobre, ni siquiera moral, sino una pobreza de una crueldad que no tiene límites. La pobreza económica algún día se puede curar. La pobreza del alma no tiene cura. No tiene cura. La imagen y la credibilidad y el prestigio no solo se escriben con letras bonitas, sino que se ganan con hechos. Nunca se olviden que para ser valientes la única cosa que deben de hacer es hablar la verdad y no engañar ni mentirle a la gente. Dios nos bendiga y nos bendiga a todos. De verdad que necesitamos la cuestión no solamente emocional, sino más que todo espiritual. Un abrazo y que pasen un bonito fin de semana. Y a veces no nos escuchan a los periodistas. Somos un poco difíciles, pero sí, no, ya de broma. Lo importante, Mónica y Héctor, que siempre nos mantengamos informados, pero de gente seria. Cualquier hijo de vecino que escribe en las redes sociales, que se cree comunicador y lo único que hace es generar el caos y ponernos más paranoicos de lo que ya estamos viviendo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias Edwin, gracias Gracias Héctor. Y así nos despedimos hasta el próximo programa de Frente a Frente, idea y conducción Edwin Patricio Saldarriaga, por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.